Supongo que, en cierta medida, a Donald Trump le conviene presentar esto como un momento trascendental. Estados Unidos es la mayor economía del mundo, por lo que estos cambios importantes en sus aranceles y su política comercial tendrán un impacto. Y déjenme contextualizarlo un poco. ¿Cómo se compara esto con otros momentos históricos? En este gráfico, vemos los cambios que tuvo la tarifa arancelaria promedio de Estados Unidos desde 1891, así que haremos un recorrido histórico profundo. La parte que marqué ahí es la ley Smoot-Hawley y fue una legislación de los años 30 que aumentó significativamente los aranceles. Esta ley es muy famosa entre los economistas porque la consideran un factor que agravó la Gran Depresión. Ahora, observemos lo que pasó después. La tasa de aranceles comenzó a bajar y bajar continuamente. Asimismo, cuando hablamos de la era actual de la globalización, esto sirve como un buen referente para entender el periodo en el que estamos o en el que hemos vivido en las últimas décadas. Y esto es aranceles bajos, comercio relativamente libre, y Estados Unidos a la vanguardia de todo esto. Si están de acuerdo, vayamos a ver dónde estamos ahora, y probablemente noten que hubo un pequeño aumento en el último mandato de Trump. Entonces, aquí estamos ahora basándonos en los aranceles sobre los metales y los aranceles adicionales que se aplicaron a China. Veamos esta línea. Vemos que hubo un aumento, y aunque no parezca un gran aumento, lo es. Como ven, es el nivel más alto quizás desde 1960. Por eso, es un momento histórico. Sin embargo, cabe destacar algo importante, y es que nadie sabe con certeza qué anunciará el presidente Donald Trump. Hasta parece que incluso en la Casa Blanca algunos desconocen los detalles. Pero si realmente es tan radical como algunas de las declaraciones que hemos escuchado salir de la Casa Blanca, así es como podría terminar viéndose esa línea. Solo miren eso. Entonces, este aumento de aquí se debe a los aranceles recíprocos extremos, lo que lo lleva a un nivel casi sin precedentes. Y cuando hablamos de aranceles recíprocos, más adelante entraremos en más detalles. Pero esta es una forma de analizarlo. Y básicamente, la idea es que Estados Unidos empezará a imponer aranceles a otros países a tasas similares a las que ellos aplican a Estados Unidos. En este gráfico, podemos comparar las tasas arancelarias entre India, Alemania, Reino Unido, Vietnam y Estados Unidos. Y las tasas del Reino Unido son más bajas que las de Estados Unidos. Sin embargo, lo cierto es que si ahora incluimos factores como el impuesto al valor agregado, veamos lo que realmente sucede con estas cifras. Hay un aumento muy significativo en el gráfico de barras. Y esa es la pregunta que todos nos hacemos y sobre la que esperamos respuestas. Pero a la hora de hablar sobre los aranceles recíprocos, no es exagerado decir que es un cambio histórico en el comercio mundial. Bueno, quisiera dar una explicación general sobre lo que sabemos hasta ahora sobre los aranceles estadounidenses. Todavía hay algunas preguntas sin respuesta, pero finalmente entendimos a qué se refería Donald Trump con este Día de la Liberación. Lo primero que quiero hacer es mostrar y analizar estas columnas, que representan cuán altos eran los aranceles de Estados Unidos en varios países del mundo hasta este momento, o más bien antes de que Donald Trump asumiera el cargo. Haré un breve repaso de lo que ha pasado hasta ahora. Entonces, como muchos recordarán, México y Canadá fueron amenazados en repetidas ocasiones sobre la imposición de aranceles muy altos, que curiosamente han desaparecido. Podrían volver a la escena, quién sabe. Pero por el momento no están. Sabemos que se impuso un 10% adicional de aranceles sobre China que llamaremos China 1.0, y luego otro 10% adicional de aranceles sobre China 2.0. Y hasta ahora, estuvimos esperando para saber cuáles serían los porcentajes finales. Y finalmente se han publicado. Comencemos. Se divide en dos partes. En primer lugar, se va a implementar un arancel base que será del 10%. Aquí vemos cómo todas estas barras suben un 10%, incluido, por supuesto, el Reino Unido. Sin embargo, de acuerdo con la Casa Blanca, este es solo el mínimo. Y además de eso, hay diferentes aranceles para distintas naciones, lo que llaman aranceles recíprocos. Dicen que revisaron los números, no solo los aranceles que otros países imponen a Estados Unidos, sino también las llamadas barreras no arancelarias que son restricciones que no implican impuestos. Como aún es probable que los aranceles para Canadá y México se apliquen, podríamos empezar desde ahí. No obstante, los aranceles recíprocos harán que todas estas columnas aumenten considerablemente. Por lo tanto, aquí vemos cómo el panorama comercial y arancelario de Estados Unidos ha cambiado drásticamente, como resultado de estas medidas, que entrarán en vigor en los próximos días. Analicemos algunos casos en particular para entender mejor lo que esto significa. Por ejemplo, veamos el caso de China. Entonces, China enfrenta un arancel recíproco del 34%. Pero si además le sumamos el arancel ya existente, el porcentaje total final llega a superar el 50%. Y cuando se trata de aranceles de más del 50%,
Esto hace que cualquier tipo de comercio sea increíblemente complicado. Y es mucho menos probable que ocurra. Ese es el caso de China, pero también es destacable el de Vietnam. La Casa Blanca ha señalado que hay muchos productos chinos que entran a los Estados Unidos directamente a través del país productor. Pero además, hay otros que atraviesan Vietnam y Camboya como intermediarios. Evidentemente, el punto de Donald Trump es que Estados Unidos quiere reindustrializarse. Su idea es fabricar productos nacionalmente. Por último, observemos el caso del Reino Unido. El porcentaje final de los aranceles es del 10%. Por supuesto que para muchos, esto representa un gran incremento, considerando que antes estaba en unos pocos puntos porcentuales. Sin embargo, lo cierto es que es la mejor tasa impuesta a nivel global y, de hecho, la tasa más baja que haya obtenido una economía líder del Grupo de los 7, y ciertamente mejor que la Unión Europea. Todos tienen que pagar un 20% adicional en total, es decir, un 10%, más otro 10% extra. Pero aún así, todo esto podría reducir potencialmente el volumen de comercio a nivel mundial y disminuir la cantidad de bienes que ingresan a Estados Unidos. Por último, vale la pena analizar la reacción del mercado. Bueno, esta decisión se tomó después del cierre de los mercados. Pero veamos el mercado de futuros. Según la plataforma Nasdaq, el índice bursátil subió un poco tras el anuncio y luego bajó considerablemente. Entonces, esta previsión del mercado implica que cuando se abran los mercados en Asia y cuando abran en Estados Unidos y Europa, es probable que veamos caídas semejantes. Tome asiento. Tengo otra pregunta. Nos llegó cierta información de parte de la Casa Blanca de que Trump firmará una orden para cerrar la laguna del umbral de minimis. Esto según un asistente. Díganos por qué es importante y cómo afectaría a un país como China. Bueno, pues, esto se suma a lo que ya he explicado. El término de minimis básicamente significa que una gran parte de artículos muy pequeños o de bajo valor que se importan o exportan no están sujetos a aranceles. Entonces, ¿qué es un arancel en última instancia? Es un impuesto porcentual que se le impone a todo lo que entre al país, aunque el receptor es quien lo paga. Pero esto no se aplica a los artículos que son baratos y se mueven en cantidad como la moda rápida. Esto es importante para China, que tiene compañías como Shein que envían artículos de manera relativamente económica desde Cantón y otras partes del país. Y ahora mismo eso no está sujeto a ningún arancel. En su momento, cuando el presidente Trump anunció que iban a imponer aranceles a China, dijo que eliminarían el de minimis. Pero lo que sucedió fue que de repente, en aeropuertos de todo Estados Unidos, había enormes pilas de mercancías y nadie estaba seguro de qué hacer con ellas porque es un desafío administrativo enorme. A mi parecer, Ana, ese es el mayor problema aquí. Aumentar todos estos aranceles, aplicando diferentes tasas a distintos países en una especie de extraordinaria mezcla de cifras que acabamos de ver, y con Donald Trump mostrando un gráfico con todos esos números. Probablemente solo incrementará la carga de trabajo necesaria para que Estados Unidos recaude estos aranceles. Pero el punto de Trump es el siguiente. Pondré un último gráfico para explicarlo. El punto al que Donald Trump quiere llegar es que hace mucho tiempo, la mayoría de los ingresos federales provenían del dinero recaudado a través de los aranceles. Y en la actualidad, básicamente esa línea está en cero, apenas unos pocos puntos porcentuales. Y su punto siempre es, en vez de aumentar los fondos con el impuesto sobre la renta, ¿no podríamos elevarlo otra vez con aranceles? Sin embargo, la realidad es que esto es algo realmente muy difícil de lograr, especialmente en el mundo actual de 2025, con estados de bienestar, Medicare y ejércitos costosos. Es imposible recaudar todo el dinero solo con aranceles. Nadie ha podido hacer eso, y ese es el desafío al que él se enfrenta en este momento. En resumen, lo que él quiere decir es que el fin es reindustrializar el país, y por eso aplican todos esos aranceles a China, Vietnam y Camboya, y la idea es recaudar algo de dinero en el proceso. Pero lo que vendrá después son las represalias. Nos ha llegado información de Europa y sabemos que tomarán represalias. Y estaremos atentos a la reacción del mercado. Aunque hoy tenemos información concreta, estaremos hablando de esto durante varias semanas o incluso meses. Hubo muchos comentarios y controversias sobre números como 10, 20 o 25%, así que trataré de esclarecer la situación. Ayer fue el Día de la Liberación, en el cual Donald Trump anunció una serie de medidas para los socios comerciales de Estados Unidos. Estas barras azules representan los aranceles previos para los socios comerciales de Estados Unidos. Pueden ver que ya impuso aranceles a México, Canadá y también a China. Algunos entraron en vigencia en su primera presidencia y se mantuvieron.
Y luego implementó este arancel base del 10% a todas las importaciones que ingresan a Estados Unidos, sin importar de dónde provengan. Esto incluye al Reino Unido, que se vio afectado por ese arancel base del 10%. De hecho, Canadá y México fueron exceptuados de ese arancel mínimo, pero se les impuso uno del 25% en gran parte de sus productos. Entonces ese fue la base, pero hubo más. El presidente Donald Trump dijo que también quería analizar la relación comercial de Estados Unidos con cada país e imponer algo que denominó arancel recíproco. Consistió en revisar los aranceles de esos países con el fin de replicar el mismo porcentaje impositivo, además de otros obstáculos comerciales, tales como regulaciones que podrían bloquear exportaciones estadounidenses. Y cuando los sumamos, se puede ver cómo se acumulan, estos aranceles se apilan uno sobre otro. De repente, al aplicar aranceles recíprocos, las columnas suben, y es especialmente doloroso para países como China, con uno del 34%. Eso se suma a los demás aranceles, así que los impuestos totales sobre China superan el 50%, lo cual es un número enorme, y para otros países también. Vietnam, potencia exportadora del sudeste asiático, enfrenta un arancel del 46%, lo que da un total del 60%. Ahora bien, tal vez algunos vean el caso del Reino Unido y crean que nos fue bastante bien. Solo nos afectó el arancel base del 10%. Como vemos en pantalla, no se nos ha impuesto ninguno de los denominados aranceles recíprocos. Como mencioné anteriormente, para definir los porcentajes, Trump tuvo en cuenta los aranceles que otros países imponen a las importaciones de Estados Unidos, y también otras barreras no arancelarias. Pero si ahondamos en cómo es que llegaron a estas conclusiones, de hecho, hubo confusión entre los economistas cuando se hicieron estos anuncios, porque no terminaban de entender los cálculos. Y parece que está menos interesado en los aranceles que imponen estos países, que en las cifras netas del déficit. Analicemos este cuadro. Estados Unidos tiene un gran déficit con China, lo que quiere decir que China envía más productos a Estados Unidos de los que recibe de este país. Y también tiene un déficit considerable con la Unión Europea. Así que parece que lo que ha hecho es lo siguiente. Tomó los superávits comerciales de esos países, los dividió entre sus exportaciones totales a Estados Unidos, dividió ese número por 2, y así obtuvo los aranceles recíprocos. Veamos un ejemplo. Este es el caso de China. Aquí vemos que calculó el superávit de China con Estados Unidos, lo dividió por las exportaciones, y luego por 2, y de ahí surge el 34%. Esto plantea una pregunta, porque en el caso del Reino Unido, es uno de los pocos países con los que Estados Unidos tiene un superávit comercial. Depende de cómo se mida, pero estamos bastante equilibrados. Si usamos la fórmula de Estados Unidos, eso sugiere que quizá hemos sido afectados desproporcionadamente con la aplicación de ese arancel del 10%. Por lo tanto, no sé qué tan bien nos fue. Esto muestra que la administración de Donald Trump se está enfocando en los países que tienen grandes déficits comerciales con los Estados Unidos. Es decir, esto afecta a los grandes importadores cuyos productos prefieren comprar los consumidores estadounidenses. Y eso sin duda, tendrá un impacto en la inflación de Estados Unidos y afectará el crecimiento económico, algo que los mercados financieros han estado asimilando. Veamos cómo respondieron los mercados. Negativamente, claro. Aquí vemos que el FTSE 100 abrió con una caída del 1,5%. Los mercados en Estados Unidos aún no abrieron, pero uno de los principales índices de futuros, el Nasdaq, primero se mostró optimista porque quizás creyeron que no llegaría tan lejos como temían. Pero tras el anuncio, que claramente resultó ser más agresivo de lo esperado, bajó un 5,9%. Y esto pasó durante la noche en los mercados asiáticos. El arancel recíproco para Japón fue del 24% y el Nikkei bajó un 3%. Para China, fue del 34%. Como vemos, los índices en Hong Kong y China cayeron 1,6 y 0,5% respectivamente. Creo que durante el último mes más o menos, hemos visto mucho alboroto en los mercados financieros a medida que los inversores reajustaban y recalibraban sus expectativas de hasta dónde creían que llegaría Donald Trump. Ahora queda ver cómo responden los países a los aranceles recíprocos, y es más que probable que la volatilidad siga. En la Casa Blanca volvía a salir el sol, pero la magnitud de la tormenta económica desatada desde este lugar impactó a países en todo el mundo. Y no había dudas de que puertas adentro todas las miradas estaban puestas en lo que pasaba en Wall Street. Claramente estaban puestas en la Bolsa de Valores de Nueva York para observar la reacción del mercado tras los anuncios de aranceles de Trump.
Pero abrieron a la baja y siguieron cayendo, y detrás de las sonrisas forzadas, se esfumaron billones de dólares de los mercados. Es irónico que el amigo y abogado leal y de toda la vida de Donald Trump, Rudy Giuliani, haya sido parte del grupo que tocó la campana hoy. Y mientras el presidente se dirigía a Florida, usó una nueva analogía para describir su plan arriesgado y polémico. Salió bien, es una especie de intervención quirúrgica, como cuando un paciente es operado y sabemos que es algo importante. Y cabe mencionar que dije que esto sería exactamente así. Están entrando de 6 a 7 billones de dólares para invertirlos en nuestro país, y nunca habíamos visto algo tan extraordinario. Los mercados prosperarán, las acciones subirán, el país florecerá y todo el mundo quiere saber si pueden concretar un acuerdo con Estados Unidos. Pero todos los postoperatorios son dolorosos. ¿Qué debe hacer el Reino Unido para evitar los aranceles? Permiso. ¿Es posible evitarlos? Bueno, si las empresas británicas piensan construir fábricas aquí. Y en los medios, su equipo fue atacado con las preguntas inevitables. ¿Qué les dice a esos estadounidenses que verán un aumento de los precios en el supermercado? Que no creo que pase. ¿Puede garantizar que no pasará? Nadie puede garantizar nada. Además, toda la administración muestra una gran confianza, manteniendo la postura frente a la indignación y a la represalia que sin duda se avecinan. Sin embargo, el optimismo del equipo del presidente está incrementando la ansiedad. De hecho, algunos se preguntan si el presidente tiene intención de encontrar un punto de conciliación. ¿Me alcanzan el gráfico? Y su gran anuncio había causado conmoción en todo el mundo un día antes. China está primero y junto a los de la Unión Europea son muy altos. Luego tenemos los aranceles de Indonesia, Malasia y un 97% en Camboya. Reino Unido un 10%. Y nosotros también. Fue un evento preparado para quedar grabado en la historia. Y un día histórico que Trump cree que marcará el inicio de un renacimiento estadounidense. ¿Pero a qué costo? La economía global sufrirá enormemente. La decisión anunciada anoche es brutal e infundada. No hay justificación para implementar esta medida. La reciente decisión del presidente Trump sobre los aranceles es errónea. Solo subrayará el unilateralismo, el proteccionismo y la hostilidad de las medidas de Estados Unidos. No entendemos de dónde viene esa cifra o cómo se calculó. De hecho, hay un gran escepticismo sobre la aritmética de la Casa Blanca y cómo calcularon estos aranceles. Pero esta es la situación actual con un presidente que marca el rumbo y está determinado a hacer lo que él quiere. Ahora, veremos cómo responde el mandatario ante la represalia de algunos y la oferta de negociación de otros. Mark Stone para Sky News en Washington. No es común poder ver dentro de los talleres de moda rápida en China, lugares donde se corta, cose y plancha para ganarse la vida. Miles de artículos al día, rápidos, económicos y con destino a Estados Unidos. Este tipo de operación ha afectado a la manufactura estadounidense durante años, y ahora se ve en riesgo. Los talleres se encuentran en calles como esta, lugares que no se ven preparados para poder enfrentar lo que se viene, aranceles de al menos un 54% en todos los productos que se envían a Estados Unidos. Comerciar a ese precio es casi imposible. Un gigantesco mercado eliminado de un golpe. Por ahora su respuesta es, buscaremos otro cliente. Debe haber otros lugares con mejores oportunidades. África siempre es una buena opción. Se puede sobrevivir sin depender de un único país. Al final del día, los trabajadores, quienes son los que realmente están en riesgo, salen de las fábricas. Millones aquí podrían quedarse sin empleo en una economía ya debilitada. Los anuncios de contratos temporales son un recordatorio de eso. Muchos ni siquiera tienen un empleo estable que perder. China ya ha prometido responder. La contención previa ahora parece improbable. Los aumentos arancelarios de Estados Unidos violan reglas de la Organización Mundial del Comercio, perjudican los intereses comunes globales y no ayudan a resolver los problemas de los propios estadounidenses. Es claro que cada vez más países se oponen a las acciones unilaterales de intimidación de Estados Unidos, como imponer aranceles. Y la región en general también está tambaleándose. Los aranceles de más del 40% para países en desarrollo como Camboya y Vietnam los afectarán gravemente. Varias empresas chinas se mudaron aquí para evitar aranceles estadounidenses. Las soluciones provisionales ya no son una opción. Las autoridades aquí enfrentan un dilema complejo. Una escalada más sería demasiado costosa. Pero tampoco quieren parecer débiles.
Detrás de escenas se están llevando a cabo frenéticas negociaciones y no sería imposible que se alcance algún acuerdo. Pero incluso si lo logran, esta fue una gran lección para China. Es claro que Estados Unidos no es de fiar, y un mayor desacoplamiento de las dos economías más grandes del mundo es casi inevitable. Los expertos afirman que este resultado podría ser incluso deseable. El comercio entre Estados Unidos y China no será sostenible económica ni políticamente. Nos preparamos para esto. No podemos depender siempre del mercado estadounidense. La fiesta va a terminar, y este problema va a resolverse un poco antes de lo que muchos esperan. Las exportaciones representan una quinta parte de la economía china. La capacidad de producir y vender siempre ha sido su gran superpoder. Es un gigante que puede adaptarse. La pregunta es, ¿qué tan rápido? Helen Smith para Sky News en Pekín. Los mercados bursátiles estuvieron cayendo drásticamente en Asia durante la noche, tras un fin de semana sin alivio respecto a los dolorosos aranceles del presidente Trump. El mayor movimiento del día es el índice Hang Seng de Hong Kong, que ha caído alrededor del 10%. Ahora esperamos la apertura de los mercados en Londres y Europa a las 8 a.m. Por su parte, los futuros bursátiles estadounidenses anticipan una mayor debilidad y acaban de bajar alrededor del 2 a 3%. Pero Trump se mantuvo firme con los periodistas en el Air Force One. Estuve hablando con muchos líderes de Europa, Asia y de todas partes del mundo. Quieren llegar a un acuerdo, pero les dije que no tendremos déficits con sus países. No lo aceptaremos porque un déficit es una pérdida. Tendremos superávits o en el peor caso quedaremos a mano. No puedo decir qué pasará con el mercado, pero puedo afirmar que nuestro país se ha fortalecido mucho. No quiero que nada baje. Pero a veces hay que tomar medicina para poder arreglar algo. Nuestra situación era realmente terrible. Los otros países nos han tratado de una manera muy hostil, por culpa de los estúpidos líderes que tuvimos que permitieron que esto ocurriera. Esos comentarios tuvieron lugar tras que el secretario del Tesoro estadounidense dijera ayer que los movimientos del mercado son a corto plazo y que la Casa Blanca mantendrá el rumbo. Y por supuesto, durante el fin de semana también hubo fuertes reacciones y comentarios de varios líderes asiáticos. Pero llegaremos a eso pronto, porque aquí tenemos un vistazo de lo que está ocurriendo con los mercados ahora. Un recordatorio del tamaño insólito de esos movimientos. El índice de Hong Kong cayó más del 10%. El Nikkei en Japón cayó 6,8%. Esto significa que ha erradicado el último año y medio de ganancias en el transcurso de solo un par de sesiones. Leeré algunos ejemplos de lo que está pasando en Japón. Toyota cayó un 8% y Nintendo un 10%. Grandes exportadores a Estados Unidos. Quizás el verdadero ojo de la tormenta y lo más preocupante es que los bancos en Japón cayeron cifras de 2 dígitos. El MUFG, uno de los mayores bancos, cayó un 15%, lo que sugiere un posible contagio en otras partes de estas economías. Australia también cayó un 4%. Al igual que el Reino Unido, solo recibieron un arancel del 10%, pero aún así tuvo un impacto fuerte. Shanghái cayó un 6%. Nuestra corresponsal en Asia, Helen Smith, está en Pekín. Buenos días, Helen. Los mercados iniciaron turbulentamente en la misma línea que la semana pasada. Y quizás la situación esta mañana sea incluso peor. Cuéntenos qué ha sucedido durante el fin de semana. Mencioné a Australia, que no tomará represalias, pero quien está en el centro de todo esto es China. Correcto. Creo que esta mañana hay una fuerte sensación de que los mercados no solo están reaccionando a lo que Trump anunció el miércoles por la tarde, hora de Estados Unidos, sino también a cómo decidió responder China. Vale la pena aclarar que China anunció lo que haría en represalia el viernes por la tarde, hora de Asia. Es decir, muchos mercados estaban a punto de cerrar. No tuvieron la oportunidad de asimilar adecuadamente la noticia. De hecho, los mercados en China, Taiwán y Hong Kong estuvieron cerrados el viernes por un feriado nacional. Así que aquí en Asia, recién hoy lunes por la mañana, todos están procesando esa noticia. Y como mencionamos, estas caídas son históricas. Hubo un descenso del 10% en el índice Hang Seng de Hong Kong, así como en el índice de Taiwán. El Nikkei abrió con una caída del 8%, aunque se ha recuperado un poco desde entonces. Estas cifras son realmente muy significativas, y son bastante similares a lo que observamos en los primeros días del inicio de la pandemia de COVID. Y no es ninguna sorpresa, si tenemos en cuenta las grandes cifras que están involucradas en esta especie de guerra comercial de ojo por ojo que estamos viendo entre China y Estados Unidos.
Recordemos que Donald Trump anunció el miércoles un arancel recíproco del 34% sobre todos los productos chinos. Esto se suma a los aranceles que anunció al principio de su mandato. China decidió responder de la misma manera, con un 34% de represalias que se sumaron a las anunciadas anteriormente. Así que en realidad estamos hablando de aranceles superiores al 50% en todos los bienes entre China y Estados Unidos. Estas son las dos mayores economías mundiales. Así que todos los demás países en esta región y en el mundo se ven profundamente afectados por lo que estas dos naciones hacen entre sí. Esto afecta a los flujos comerciales, los ingresos y la demanda global. Y sobre todo, presiento que los mercados estarán intranquilos porque hay una sensación de represalia y ninguna señal de que haya negociaciones en el horizonte. No solo por la magnitud de la respuesta china, sino porque antes había una sensación de moderación que desapareció por completo a finales de la semana pasada. Y también por lo que dijo Trump el fin de semana sobre que todos deben tomar su medicina, y que no habrá un acuerdo con China hasta resolver el déficit comercial. Así que creo que existe una gran inquietud porque ninguna de las dos superpotencias está retrocediendo, y eso afecta a todos. Bienvenidos de vuelta. Hemos estado hablando de los aranceles de Trump. China ya ha respondido a ellos con aranceles recíprocos, pero todavía seguimos a la espera de la respuesta europea. Hoy nos acompaña en el programa el representante de Alemania en Londres. Recibimos al embajador Miguel Berger. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cree usted que la Unión Europea debería tomar como un cumplido que el presidente de Estados Unidos no pueda dejar de hablar sobre lo injusto que es el bloque con su administración y sobre el impacto que esto tiene en su país? Sí, podríamos reírnos de eso, pero lo cierto es que es algo realmente devastador y me parece muy grave. Es el ataque más grande al comercio internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y todos los países tendremos que encontrar la manera de lidiar con él, y no será algo fácil. A lo largo del fin de semana, los ministros de comercio europeos han mantenido conversaciones al respecto y han acordado que se reunirán el lunes. Será en esta reunión que finalmente tomarán una decisión sobre cómo responder a los aranceles. Entonces debemos esperar. ¿Cree que la Unión Europea comunicará su plan de acción ese mismo día? Puede que tengamos novedades el lunes, pero ya ha quedado claro que uno de los objetivos será darle tiempo a las negociaciones. Ya hemos decidido que habrá represalias con respecto a los aranceles impuestos sobre el acero y el aluminio hasta mediados de abril. Pero en lo que concierne a las tarifas recíprocas del 20%, todos hemos acordado tomar otro camino. Estamos dispuestos a darles tiempo a las negociaciones para que avancen, pero también estamos elaborando una lista de respuestas, por si no llegamos a un acuerdo, y estas no incluirían solo a los aranceles recíprocos. Por ejemplo, podríamos tomar medidas con respecto a los servicios, pero más allá de cuál sea nuestra decisión al final, hay algo que no podemos perder de vista aquí. El objetivo de cualquier plan de acción que pongamos en marcha es comenzar a negociar con el gobierno estadounidense. Según lo que usted está diciendo, parece que la postura de la Unión Europea es bastante clara en cuanto a lo que hará. Le está informando a Estados Unidos que si mantiene los aranceles, hay una lista de respuestas preparadas para ellos que no dudarán en poner en marcha. Sí, estamos listos para tomar represalias si es necesario. No hay que olvidar que la Unión Europea es un mercado de 450 millones de personas. Es el principal destino de las inversiones provenientes de los Estados Unidos en todo el mundo, y por eso es el más importante. No existen relaciones comerciales a esta escala en otros lugares, así que hay mucho en juego. Y me parece importante mencionar que queremos evitar a toda costa que se genere una guerra comercial. Hoy traje algunas cifras que me gustaría compartir con ustedes para entender mejor el problema. Alemania exporta aproximadamente 500,000 autos a los Estados Unidos. Y por otro lado, exportamos una tercera parte de nuestras industrias química y farmacéutica. Dejar de hacerlo afectaría muchísimo a nuestra economía. Realmente es una cuestión muy compleja. Si prestamos atención a quién exporta más autos en Estados Unidos, veremos que es la compañía BMW. Está muy claro que si tomáramos contramedidas, dañaríamos considerablemente nuestra industria automotriz 2 veces. Por eso es muy importante que los ministros no solo miren los aranceles, sino que también tengan en cuenta los efectos secundarios. Por ejemplo, ¿qué pasará con los productos provenientes de China que no puedan ser comercializados en Estados Unidos? Podrían terminar en el mercado británico y europeo, por lo que debemos protegernos contra la competencia desleal. Entiendo. Es grave. Tanto la competencia desleal como la redirección del comercio son posibles consecuencias que debemos tener en cuenta. Por eso debemos ser cautelosos. ¿Cree usted que entonces lo mejor sería apuntar contra las grandes firmas tecnológicas de Estados Unidos para evitar todos esos problemas? Porque de cierta manera, hacer eso no traería represalias. Sí, lo cierto es que Estados Unidos tiene una gran ventaja comercial en lo que respecta a servicios y tecnología. Pero si se tomaran
toman ciertas medidas, todo podría cambiar. Creo que es importante que no pierda de vista que tanto es que todo esto perjudicará a sus propios consumidores y a su propia economía, y que considere con detenimiento si existen otros lugares en el mundo donde se pueden obtener los mismos productos y servicios sin pagar aranceles. Por ejemplo, en lugar de comprar un iPhone de Apple, la gente puede optar por un teléfono de otra marca. La Unión Europea tendrá en cuenta este tipo de cuestiones a la hora de decidir cómo actuar. Esta parece ser una reacción mucho más cautelosa, y es muy diferente a la postura firme que la Unión Europea demostró la semana pasada. Me parece que ha habido algunas reconsideraciones. No, eso no es lo que está sucediendo. Como ya dije, la prioridad es negociar y encontrar algún tipo de solución. Incluso sería un buen momento para conversar e intentar reducir los aranceles que existen entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero si no hay otra opción, entonces definitivamente tendremos que tomar represalias. Más temprano hablamos con el miembro del gabinete Darren Jones y tuvimos una conversación muy interesante sobre el papel que el Reino Unido podría jugar en todo esto. Explicó que podría ser el momento ideal para establecer ciertos acuerdos comerciales con la Unión Europea y otros con Estados Unidos, y que no veía la razón por la que estos no pudieran ser compatibles entre sí. También tuve la oportunidad de preguntarle sobre la cuestión de los alimentos, en particular sobre el pollo clorado. ¿Cree que el Reino Unido deberá tomar una decisión? Todavía debemos esperar, pero creo que habría una reacción negativa en el Reino Unido en relación con la comercialización de pollo clorado y alimentos modificados genéticamente. No solo los consumidores de la Unión Europea rechazan este tipo de productos. Estoy seguro de que el gobierno británico intentará evitar tener que tomar una decisión sobre esto. Aunque no lo parezca, es una cuestión compleja. Bien. Tengo entendido que uno de los temas cruciales en este momento dentro de la Unión Europea es el asunto del liderazgo. Si pensamos en Francia, tenemos un presidente al que le quedan menos de 2 años de mandato. Y claro que eso tiene sus implicancias. Y por otro lado, Alemania no tiene un gobierno, un canciller que realmente tome decisiones. ¿Cuándo habrá gobierno allí? La realidad es que Alemania tiene su parlamento, pero entiendo a qué se refiere. Creemos que el acuerdo de la coalición debería estar listo para después de Semana Santa, o incluso podría suceder un poco antes, y estamos bastante seguros de que para finales de abril tendremos un nuevo gobierno en el país. Probablemente Friedrich Merz de la Unión Demócrata Cristiana se convertirá en el nuevo canciller, en coalición con los socialdemócratas, así que pronto tendremos un gobierno alemán estable, que nos acompañará los próximos 4 años. Cuando dice que será estable, no está teniendo en cuenta el avance de alternativa para Alemania en el país, ¿verdad? ¿Usted está seguro de que el Partido Conservador no podrá estar al mando del gobierno? ¿Cree que a pesar del avance de la oposición, el gobierno de la coalición durará 4 o 5 años en el mandato? Alternativa para Alemania será el partido principal de la oposición. Eso está absolutamente claro. Es un partido muy fuerte en el este de Alemania. Pero el cortafuegos contra la extrema derecha seguirá existiendo en el país. Y estoy muy seguro de que tendremos un gobierno estable en Alemania, principalmente porque hay mucho por hacer y resolver. Y además hemos eliminado el límite de la deuda en defensa, por lo que estamos dispuestos a invertir mucho dinero para protegernos de las amenazas. Alemania se encuentra lista para invertir la asombrosa suma de 500.000 millones de euros en infraestructura durante los próximos 12 años, así que el gobierno tendrá mucho trabajo. Le agradezco por estar aquí hoy. Yo a usted. En Wall Street se vieron números rojos por 3 días seguidos. Ya no más. En la Bolsa de Valores de Nueva York, la campana de apertura marcó un repunte. Tras varios días difíciles, la subida del mercado trajo un gran alivio. El verde es bienvenido en este lugar. Por la mañana todo apuntaba que sería un día de alza. Pero para el cierre, algunos mercados habían bajado. Vamos ya. Se presentó un plan de aranceles que tenía un propósito definido y una meta final que iba a ayudar a mejorar y facilitar las cosas. Entonces que así sea. Es el nuevo jefe. Pero no es lo que estamos viendo. Esto solo se trata de tiempo. Me preocupa que esto sea un desafío enorme. ¿Entiende? Sin embargo, confío en que el presidente tiene la visión correcta. Y no solo la visión correcta, sino que esta vez cuenta con las personas adecuadas en su administración. Wall Street ve pasar grandes fortunas de mano en mano. El tráfico aquí se mide en billones de dólares. Ya han pasado tiempos duros. Lo difícil que sea esta vez dependerá de los aranceles, su éxito o su fracaso.
El gobierno de Estados Unidos confirmó un 104% en bienes de China, que entrará en vigencia a medianoche, en rechazo a la acusación de intimidación económica de Pekín. Desafortunadamente, China parece elegir su propio camino en acceso al mercado. Ellos tienen la capacidad de elegir, y optaron por anunciar represalias. No es el caso de otros países. Otros señalaron que también quieren hallar un camino hacia la reciprocidad. China no ha dicho eso. Así que veremos hacia dónde lleva todo esto. Esta historia de los aranceles es una cuestión financiera y también política en varios niveles. Por supuesto, tiene una dimensión internacional así como una doméstica. Basta con observar la política de la administración Trump, donde las divisiones ya alcanzan los niveles más altos, con Elon Musk a la cabeza de la grieta. Elon es un fabricante de autos, pero no los fabrica. En realidad los ensambla. Él es Peter Navarro, y este fue el veredicto de un asesor de Trump sobre otro. Musk respondió con una publicación en las redes sociales, en la que llamó a Navarro un verdadero imbécil y mucho más tonto que un saco lleno de ladrillos. Luego compartió que quería disculparse con los ladrillos por llamarlo a él más tonto que un saco de ladrillos. Porque fue muy injusto para los ladrillos. Obviamente se trata de dos personas con puntos de vista muy diferentes sobre el comercio y los aranceles. Los chicos siempre serán chicos, así que dejaremos que continúen su disputa. Además de la agitación en los mercados, hay una ruptura entre dos chicos que tampoco fortalece al hombre que está en el medio. Una guerra comercial de ojo por ojo. Los mercados le temen y la mayoría de los líderes mundiales intentan evitarla, pero no China. Al contrario, respondió con un arancel del 34%. Está haciéndole frente a Trump. Y así es como se ve esta escalada. Antes que Trump asumiera, los aranceles a China no eran mucho mayores que los del resto del mundo. Pero durante sus 2 mandatos, el líder estadounidense aumentó la presión. A los pocos meses de asumir por segunda vez, impuso un arancel del 10% a China, y luego otro 10% en marzo. Eso fue antes del Día de la Liberación, cuando sumó otro 34% a los impuestos. China decidió responder de la misma manera. Entonces, el presidente estadounidense amenazó con agregar otro 50%, lo cual daría un total de un 124%. A ese nivel, prácticamente se cierra el comercio. Este es el gráfico que más le molesta y la razón por la cual lo hace. Aquí se ve que Estados Unidos importa mucho más de China de lo que China le compra. El déficit crece constantemente. Se aceleró en los años 2000 después de que China se uniera a la Organización Mundial del Comercio y Pekín reformara su economía, que impulsó las exportaciones de electrónica, juguetes y maquinaria, y creó lo que hoy llamamos la fábrica del mundo. Por esa razón, Trump ha estado tratando de detener a este gigante. Y su mecanismo para hacerlo son los aranceles. Pero China se mantiene desafiante y afirma que puede resistir los ataques de Trump. Y como se ve en pantalla, se ha vuelto menos dependiente del mercado estadounidense para sus exportaciones. Este es el porcentaje de bienes chinos que van directamente a Estados Unidos. Pero no nos muestra el comercio que China ha desviado a través de otros países asiáticos, como Vietnam, para evadir los aranceles de Estados Unidos. Pero Trump ya se dio cuenta de eso, y ha impuesto severos aranceles a países de toda Asia a fin de cerrar esas rutas. No obstante, a pesar de su discurso desafiante, China quiere negociar porque sentirá el impacto económico, igual que los exportadores de Estados Unidos que enviaron bienes por $143,000 millones a China. Los precios subirán y el crecimiento se desacelerará. Y en el medio del caos, es difícil prever quién será el ganador. Muy buenas tardes. Tenemos noticias urgentes. China respondió en su guerra comercial contra Estados Unidos con un arancel del 84% a las importaciones estadounidenses. La medida se tomó luego de que el presidente Trump anunciara que aumentaría los aranceles a productos chinos a un 124%, lo que entró en vigencia esta mañana. Los mercados globales, incluido el FTSE 100, sufrieron pérdidas tras el anuncio. China ha acusado a la administración Trump de hacer bullying y abusar del sistema de aranceles.
Veamos cómo se viene desarrollando la guerra comercial entre las dos naciones. Cuando el presidente Trump asumió su segundo mandato, China y Estados Unidos ya operaban con aranceles del 20% entre los dos países. El líder estadounidense aumentó la presión con un 10% más en los aranceles durante su primer mes, otro 10% durante el segundo, y luego un 34% en lo que llamó el Día de la Liberación. China decidió responder con un arancel del 34% y afirmó que Estados Unidos hace bullying económico. Entonces, la administración Trump redobló la apuesta y subió los aranceles sobre China un 50% adicional. Hoy vimos la respuesta del presidente Xi Jinping, que consistió en otro aumento del 50% en los bienes estadounidenses. Pronto David Blevins nos contará las últimas noticias desde Washington, pero primero hablaremos con nuestra corresponsal Helen Smith desde el este de China. Helen, este conflicto comercial se intensifica y ninguna parte parece estar dispuesta a ceder. ¿Cuál es el impacto en el comercio entre ambos? El impacto será enorme. Todo el mundo ha estado atento a las noticias del día para ver qué haría China. Al final, fue decisivo, como había anunciado Donald Trump el miércoles. Las mercancías estadounidenses que ingresan a este país ahora están gravadas con un 84%. Esto se suma a los aranceles previos sobre productos específicos. También debo mencionar que hubo acciones contra 18 empresas estadounidenses. Así que cuando hacemos un balance y observamos estas cifras masivas, la conclusión es que el comercio entre las dos economías más grandes del mundo es, en términos prácticos, casi imposible ahora, y que fue devastado en cuestión de semanas. Resulta sumamente difícil dimensionar el impacto que esto tendrá en China, así como en la economía mundial. Estoy en EU. Aquí se encuentra el mercado mayorista más grande de todo el mundo. La mayoría de los productos comprados en el extranjero con la etiqueta hecho en China fueron elaborados aquí. Importadores de todo el mundo vienen, compran al por mayor, los envían y los venden. Y los comerciantes en este mercado hoy dijeron que sus negocios ya han caído en picada. Un hombre me dijo que sus pedidos bajaron un 60%. Es totalmente devastador para los comerciantes individuales que trabajan aquí. Creo que en definitiva China tomó la decisión de que no podía quedarse de brazos cruzados. Existe una creencia profunda aquí, entre los altos mandos del gobierno, de que el objetivo final de Estados Unidos es frenar a China, de detener su avance y socavarla. Y desde esa perspectiva, ceder no es una opción, no es práctico, y no aporta nada a la nación china. Pero creo que vale la pena mencionar que han decidido evitar específicamente algunas medidas que se habían propuesto y que habrían sido mucho más provocadoras, por así decirlo. Han optado por igualar los aranceles de Donald Trump en lugar de tomar ciertas medidas, como por ejemplo, cesar toda cooperación sobre el fentanilo. Esa fue una de las contramedidas planteadas. Sería muy provocador para Donald Trump. También se sugirieron medidas como apuntar a empresas estadounidenses de alto perfil, como Tesla o Apple, e incluso consideraron prohibir la importación de películas estadounidenses. No hace falta aclarar que esas acciones habrían sido muy importantes cultural y económicamente. Por último, quiero dejarles una reflexión. Estas dos superpotencias han estado en desacuerdo sobre tantos aspectos durante años, y el comercio ha sido realmente el único pilar que siempre las vinculó. Ahora que eso se está perdiendo, hay mucha inquietud sobre el futuro de esta relación. Helen desde China, gracias. Ahora charlaremos con David desde Estados Unidos. David, según los comentarios del secretario del Tesoro, China debería sentarse a negociar en lugar de imponer estos aranceles, pero ellos señalan que el gobierno estadounidense fue el que comenzó todo esto. Así es. La Casa Blanca dejó en claro que Estados Unidos no tiene intención de dar marcha atrás. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, ha recorrido esta mañana las cadenas estadounidenses y ha calificado a China de país con superávit. Dijo que exportan a Estados Unidos 5 veces más que ellos a China, así que pueden subir sus aranceles. ¿Pero y qué?, preguntó. A continuación, sugirió que China debería empezar por reconocer que los productos químicos utilizados en la droga fentanilo que está invadiendo Estados Unidos muchas veces provienen de su país. También sugirió que deberían seguir el buen ejemplo de Vietnam a ir allí con la intención de negociar. Dijo que Vietnam enviará una delegación la próxima semana para entablar conversaciones. Entonces permanecemos en esta posición paradójica en la que Estados Unidos sigue
sigue insistiendo en que estos aranceles no son negociables, pero anima a los países a llamar a negociar. Y eso es de lo que Donald Trump ha estado presumiendo en un evento que tuvo lugar anoche. Él afirmó que los países estaban formándose en fila para hacer acuerdos. Dijo que estaban lamiéndole las botas. Según sus palabras, esto reforzó lo que su secretaria de prensa había dicho más temprano, afirmando que muchos países, casi 70, se habían puesto en contacto. Caroline Leavitt dijo que el teléfono no paraba de sonar y que los países, cito, hacían hasta lo imposible por llegar a un acuerdo. Pero a pesar de jactarse y alardear sobre el supuesto éxito de los aranceles, ya se están empezando a ver claras grietas, incluso dentro de su propia administración. Actualmente se está desarrollando una disputa de forma pública y evidente entre dos asesores importantes, Elon Musk y Peter Navarro, quien es considerado, al menos en teoría, el principal asesor de comercio y aranceles del presidente. Navarro insinuó que Elon Musk era solamente un ensamblador de autos, no un verdadero fabricante, y que además se aprovechaba de importaciones baratas provenientes de otros países. A lo que Musk respondió de manera tajante que Peter Navarro es un imbécil. Pero también está surgiendo una división entre la Casa Blanca y miembros republicanos del Congreso, algunos de los cuales están expresando una profunda preocupación por lo que está ocurriendo en el mercado. Como decía Helen, no solo se trata de la economía, aunque sin duda esto representa un aumento significativo en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, también representa un cambio político importante. David desde Washington y Helen desde China. Muchas gracias a ambos. Hola a todos. Una sesión de fotos con campeones de automovilismo. Son increíbles. Y un verdadero giro inesperado del presidente, ya que Trump cambió el rumbo que había tomado con los aranceles hace apenas una semana. Pensé que la gente estaba reaccionando de manera un poco exagerada, estaban nerviosos, realmente estaban exagerando, y estaban asustados a diferencia de todos estos campeones. Hay trabajo por delante que otro presidente no se animaría a hacer. Fue otro día de política dictada por Truth Social, con Donald Trump anunciando una prórroga de 90 días para los países que, según el mandatario, no habían tomado represalias, y aumentando de nuevo los aranceles para el único país que dijo que sí lo había hecho. Dijo, debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente anuncio que aumentaremos el arancel impuesto a China por Estados Unidos al 125%, con efecto inmediato. En algún momento, esperemos que en un futuro cercano, China se dará cuenta de que los tiempos de aprovecharse de Estados Unidos y otros países ya no son sostenibles ni aceptables. Y poco después, el secretario del Tesoro de Estados Unidos salió a aclarar que ese había sido el plan desde el principio. Se podría decir incluso que provocó a China para que quedara en una posición desfavorable. Ellos reaccionaron y quedaron expuestos ante el mundo como los que están en falta. Sin embargo, sí estamos realmente dispuestos a cooperar con nuestros aliados y socios comerciales que no tomaron represalias. El mensaje era claro: no tomar represalias. Fue un alivio para los mercados, y las acciones alcanzaron su mayor pico desde la Segunda Guerra Mundial. Pero los demócratas no estaban tan impresionados. Cambian de opinión sobre qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Y lo cierto es que las únicas víctimas son el pueblo, los consumidores, los ciudadanos y los negocios estadounidenses. En el Capitolio se desató un caos y el representante comercial de Trump defendía los aranceles justo en el momento en que el presidente daba marcha atrás. Entonces, ¿sabías que estaban discutiendo eso y por qué no lo incluiste en tus comentarios iniciales? Por lo general, no suelo divulgar el contenido de mis conversaciones. ¿Cuáles son los detalles de la pausa? Bueno, lo que entiendo es que como tantos países han decidido no tomar represalias, tendremos unos 90 días de pausa. Discúlpame, pero ¿cómo dices? China aumentó los aranceles sobre los Estados Unidos de manera significativa. ¿Fue Trump quien retrocedió? Y hubo preguntas, pero sin respuestas, del asesor comercial de Trump. Dijo que los aranceles no eran negociables. ¿Por qué lo dijo? Ahora tenemos que irnos. ¿Cree que contribuyó al caos en el mercado? Y pocas horas antes de este retroceso, el presidente publicó en línea que confíen, porque todo iba a salir bien, y añadió, Estados Unidos será más grande que nunca. Dijo que era un buen momento para comprar. Por lo tanto, los que invirtieron en acciones en ese momento hoy tienen grandes ganancias.
La Casa Blanca lo presenta como una jugada económica brillante. Para otros es para minimizar los daños. Y lo cierto es que la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo continúa. David Blevins para Sky News, en Washington.